Hola, hoy la clase es sobre el presente de subjuntivo, sus usos y sus valores. Vamos a acompañar aquí, esta soy yo. Podéis acceder a mi canal y ver muchos más materiales sobre diferentes temas. Primero, el primer uso que voy a abordar del presente de subjuntivo es con las expresiones creo que o no creo que y la diferencia entre una y otra. Cuando decimos creo que, no utilizamos el presente de subjuntivo, utilizamos el indicativo. Y con no creo que utilizamos el subjuntivo. Porque el indicativo es un modo, el modo de la certeza, de la afirmación. Mientras que el subjuntivo es el modo de la hipótesis, de la negación, entre comillas. Entonces, por ejemplo, cuando digo iré a la playa mañana, iré es un futuro del indicativo y es un futuro de certeza, de afirmación. Entonces, indicativo, todos los tiempos del indicativo traen la idea de afirmación, de certeza. No, como dije anteriormente en otros vídeos, no quiere decir que es verdad o es mentira, quiere decir que estoy afirmando alguna cosa. Iré a la playa. Ahora, si digo tal vez vaya a la playa, ese vaya es un subjuntivo, es un presente de subjuntivo o futuro de subjuntivo y da la idea de hipótesis, de, entre comillas, una negación, una falta de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí el creo que, no creo que. Creo que la epidemia, pues estamos viviendo una epidemia del coronavirus, ¿no? Creo que la epidemia durará hasta abril. Estoy afirmando, la epidemia durará. Y cuando digo creo que, tengo más convicción. Entonces el creo que trae la idea de convicción y se complementa con el indicativo, que es el modo de la convicción, de la certeza. Creo que la epidemia durará hasta abril. Si por otra parte yo no estoy segura de lo que voy a decir, entonces voy a decir que no creo que la epidemia dure hasta abril, no creo que dure hasta abril. Y ese que introduce el presente de subjuntivo, não creo que dure hasta abril. Eu não acho que ela dure até abril. Creio que ela durará, então eu afirmo, durará até abril. Creio que durará. Se eu não tenho certeza, não creio que dure, ou seja, estou en duda, ¿ya? Creo que Ana viene hoy, entonces estoy segura de que viene. Ana viene, creo que viene, creo que viene. Es un imaginar mío, un creer mío, pero estoy afirmando, creo que viene. Viene es presente de indicativo. No creo que Ana venga hoy, no creo que venga. Entonces tal vez venga, tal vez no venga, no creo que venga. Es una hipótesis, ¿bien? Indicativo, afirmación. Subjuntivo, hipótesis, tal vez. Veamos otra lámina. Creo que Ana está bien. Indicativo, está bien. No creo que Ana esté bien. Esse este é o esteja do português. Não creio que ela esteja bem. Não acho que ela esteja bem. Não acho que ela esteja bem. Acho que ela está bem. Não acho que ela esteja bem. Percibís? ¿Os fijáis en la diferencia? ¿Sí? Creo que Juan sabe mucho español. Juan sabe, yo creo que sabe mucho español. Por otra parte, no creo que sepa mucho. Tal vez sepa, tal vez no sepa. Yo no creo que sepa. Não acho que ele saiba muito. Me parece que este libro es interesante. Entonces estoy afirmando, es interesante. Me parece que es interesante. No me parece que sea interesante. Tal vez no sea. No me parece que sea. O sea, no es una afirmación categórica, es algo que trae una duda, no es una aserción, es más bien una duda. Pasemos a la otra lámina. El uso del subjuntivo con ojalá y quizás. ¿Veis ahí como los animalitos están súper interesados en aprender? Por lo menos los animalitos, ¿no? Ojalá, quizás. Ojalá es una expresión que quiere decir Dios quiera que. Alá es Dios en árabe. Ojalá equivale a oxalá en portugués, tomara que. Ou Deus queira que. Alá é Deus, né? Em árabe. Ojalá, Deus queira que. Tomara que. E quizás é talvez. Também quizás em português é uma palavra chique, né, do vocabulário. Acho que ninguém mais usa, mas existe em português. Vamos a ver? Ojalá más subjuntivo indica um deseo, algo que eu deseo.
Ojalá podamos volver a la normalidad en poco tiempo, poder volver a la normalidad después de la pandemia y del aislamiento y del confinamiento. Ojalá volvamos a la normalidad pronto. Pronto es rápido. Ojalá no nos contaminemos. Ojalá los científicos encuentren la cura para esa enfermedad. Ojalá vengan días mejores. Entonces, todos son deseos. Poder volver a la normalidad, no nos contaminar, encontrar la cura y venir días mejores. Ojalá podamos volvamos a la normalidad, no nos contaminemos, que los científicos encuentren la cura y que vengan días mejores. Siempre con ojalá más subjuntivo son deseos. Pasemos a la otra lámina. Quizás con el subjuntivo, ahí indica una hipótesis. Quizás es una hipótesis, quizás indica una hipótesis. Quizás el gobierno adopte el estado de sitio y el toque de queda. Quizás adopte. Entonces, todas los eventos, las cosas que indicamos con el subjuntivo, da una idea de hipótesis en el futuro, ¿no? Tal vez adopte medidas como toque de queda. Ahí puse aquí abajo que es toque de queda. Toque de queda, medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o la permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas. Toque de recolher em português. Quedar em espanhol é ficar, permanecer. Quédate en tu casa. María, quédate en tu casa. Toque de queda, de quedarse en casa, o sea, de recolher, ¿ya? Quizás el gobierno adopte el estado de sitio y el toque de queda. Quizás puedas trabajar desde casa durante la pandemia, teletrabajo, como yo estoy. Quizás esas medidas de aislamiento no resuelvan el problema. Quizás tengamos una vacuna contra el coronavirus antes de lo previsto. Quizás, quién sabe, tal vez. ¿De acuerdo? El subjuntivo también se puede utilizar para expresar finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Más subjuntivo. Ana habla despacio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la entendamos. Rita nos ha liberado del trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos se vayan a casa. El gobierno ha suspendido las clases. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no cunda la pandemia, la epidemia, para que no se propague, para que no se multiplique. Cundir es una palabra así, cundir. Tum, 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 tum. Cuando las cosas empiezan así, van aumentando en proporciones como si fuera una piedra que se tira a un lago y empiezan a formarse círculos concéntricos, ¿no? Eso es cundir, para que no cunda la epidemia, no se propague, no se multiplique. El gobierno tomó medidas ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no cunda el pánico así. Tum, tum, tum. ¿Para qué? Más presente de subjuntivo. Y ahora nuestro punto clave principal y más difícil, cuando más presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque el español no tiene futuro de subjuntivo. O mejor, tenerlo tiene, pero no lo utilizamos diariamente, a diário, en la prática. Futuro subjuntivo. A gente existe o tempo futuro subjuntivo, só que ele caiu em desuso no espanhol. Ele se usa assim, em textos arcaicos, em textos jurídicos, não é? Mas o comum, cidadão comum normal, comum normal e corriente, como digo, não lo utiliza, não se utiliza no dia a dia, não é? E o que é que substitui o presente subjuntivo, o futuro subjuntivo? O presente do subjuntivo, é óbvio, né? Porque o presente subjuntivo já é uma ideia de futuro, porque na medida em que ele é uma hipótese para o futuro, ele já é um futuro. Aí eu tenho aqui alguns exemplos e vou explicá-los. Quando mais um futuro provável, hipotético. Quando todos se vayan, limpiaremos el salão. Então, eu tenho dois futuros, o do indicativo, que é um futuro concreto. Então, quando eu digo limpiaremos el salão, eu estou afirmando que vamos limpar o salão.
Isso não quer dizer que seja verdade, pode ser uma grande mentira, mas não importa. A maneira como eu estou falando é uma maneira assertiva, com S, dois S's em português, um S em espanhol. Assertivo é o que? Afirmativo. Estou afirmando categoricamente que nós limparemos. Isso não quer dizer que é verdade. Por exemplo, posso dizer assim, o nosso presidente será um brilhante, um homem brilhante. Será um homem brilhante. Eu estou afirmando, isso não quer dizer que seja verdade. É apenas uma afirmação da pessoa, né? Agora, quando eu digo quando todos se vayan, quando todos forem embora, já é um futuro hipotético, ó. Eu sei se eles vão embora, sei lá se eles vão embora. Quando eles forem, se eles forem, isso é o subjuntivo, é o futuro do subjuntivo. Mas em espanhol nós não temos, graças a Deus, eu não sei, porque é um tempo a menos para você estudar também, né? E para memorizar e para ver verbo irregular. O presente do subjuntivo, ele tomou o lugar do futuro. Então a gente fala assim, ó, espero que todos se vayan, espero que se vayan, quando se vayan. Perceberam? O mesmo que eu uso para presente do subjuntivo, para expressar desejo ou hipótese, eu uso para expressar futuro do subjuntivo, porque o futuro do subjuntivo é um futuro hipotético, é um futuro irreal, que pode se realizar ou não. O do indicativo, eu estou afirmando que ele vai se realizar. Tá? Ele depende muitas vezes de uma condição, mas eu afirmo que ele se realiza. Então, vamos lá. Quando todos se vayan, limpiaremos el salón. Cuando termine el confinamiento, respiraremos aliviados. Llámame cuando llegues al aeropuerto. Trin, llámame cuando llegues al aeropuerto. Iré de tiendas quando abram novamente. E aí, em português, seria quando todos se forem, quando terminar o confinamento. Me ligue quando você chegar ao aeroporto. Irei fazer compras quando abrirem novamente as lojas, né? E aí eu repito, em espanhol usamos o presente de subjuntivo, quando se vayan, que se vayan, quando termine, que termine, quando llegues, que llegues, quando abram, que abram. E ao pé da letra seria quando todos se vão, acho que é, né? Quando termine o confinamento, ligue-me quando chegues ao aeroporto, irei às lojas quando abram. Entenderam? Presente de subjuntivo com valor de futuro. Quando. E agora vou poner aqui rapidamente a conjugação do presente de subjuntivo. Esta vez inverti, puse exemplos primeiro e depois conjugação. Presente de subjuntivo es un tiempo súper lindo y bueno. Los verbos regulares están aquí. Yo prescindí de algunas personas, no puse el vosotros porque el vosotros solo se utiliza en España, aunque yo lo utilizo mucho a todo rato, pero he resuelto poner un poco más, digamos, resumida la cosa. Y ahí puse yo, él y usted en la primera línea todo junto. ¿Estás loca, Marilene? No, no estoy loca. Es que yo, él y usted en el presente de subjuntivo, gracias a Dios, tienen la misma conjugación. Y el que es el resorte, a mola propulsora para montar el subjuntivo. Que yo estudie, que él estudie, que usted estudie. Que tú estudies, que nosotros estudiemos, que ellos estudien, que ustedes estudien. Quiero que estudie, que estudies, que estudiemos, que estudien. Aprender a escribir se conjugan igual. Que aprenda, que escriba, que aprendas, que escribas, que aprendamos, que escribamos, que aprendan, que escriban. Tá, é igual em português, ó. Que estude, que estudes, que estudemos, que estudem. Que aprenda, que escreva, que aprendas, que escrevas, que aprendamos, que escrevamos, que aprendam, que escrevam. Qual é o problema? O problema é que as pessoas em português usam mal muitas vezes. Por exemplo, quando você está no ônibus e a pessoa vê que você está com um pacote, se ela for educada, ela te diz assim, quer que eu segure? Muitas vezes a pessoa fala, quer que eu seguro? Não é que eu seguro eu estou afirmando, quer que eu segure? Estou perguntando, é uma sugestão. Subjuntivo. E é como em português, que estudie, todos os verbos terminados em ar vão se conjugar como estudar, ir como aprender a escrever, a terminação. Pero claro, como todos os verbos, há mais irregulares. Não sei se há mais irregulares, pero há muitos irregulares e muitos que se utilizam muito. E aqui estão os irregulares que se utilizam muito. Puse una tabla faltando algunos. ¿Por qué? Porque hay vosotros
podéis, pero vosotros, yo utilizo el vosotros podéis utilizar como un ejercicio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podéis parar, mirarlo, parar el vídeo, mirarlo, completarlo en una hojita o yo que sé, donde sea, y después volvéis y veis si está de acuerdo. Vamos a ver aquí, tener, poner, venir, hacer, ter, por, vir y fazer. Primera persona, yo, él, usted, tenga, venga, pongas, hagas, pongamos, vengamos, tengan, vengan, hagan. A partir de uno puedo conjugar los otros. Entonces ahora voy en línea. Tenga, ponga, venga, haga. Tenga, ponga, venga, haga. Tengas, pongas, vengas, hagas. Tengamos, pongamos, vengamos, hagamos. Tengan, pongan, vengan, hagan. Y ahí digo, que tenga suerte, que venga aquí un momento, que pongan atención a la explicación, que tengan cuidado con el coronavirus, que pongan las mascarillas, para protegerse, que hagan mascarillas de tela si no encuentran mascarillas de, yo qué sé de qué material es este, no sé. ¿Ya? Más verbos irregulares: conocer, saber, poder, entender. Que conozca, que conozcamos, que sepa, que sepas, que sepan, saiba. Vai me dizer que em português é fácil? Também não é não. Que pueda, que puedas, que podamos. Verbo ditongado, ue. Entender, ye. Que entiendas, que entendamos. Nosotros não tem o ditongo aí, ó. Podamos, entendamos. Vamos a ver entonces. Conozca, agora vou em coluna. Conozca. Vocês podem parar, tentar vocês mesmos fazerem sozinhos e depois voltam o vídeo. Conosca, conoscas, conoscamos. Conoscan, com zeta, zeta. Sepas, sepas, sepamos, sepan. Pueda, puedas, podamos, puedan. Entienda, entiendas, entendamos, entiendan. E aí vocês podem ver que usted y ustedes, él y ellos son complementares, que usted entienda, que ustedes entiendan. Por ejemplo, espero que todos entiendan la importancia de guardar el confinamiento. Espero que todos sepan que es importante mantener el aislamiento, el confinamiento. Espero que el gobierno pueda dar los auxilios que prometió que daría. ¿De acuerdo? Espero que conozcamos los datos concretos y reales de la pandemia. Bueno, es eso. Tú puedes ahí hacer otras frases que te parezcan y después vemos si están correctas o no. Las pones en el chat y vemos. Próxima lámina. Completa con el subjuntivo. No podemos salir antes de que el gobierno suspenda el confinamiento. Ahí para, piensa. No podemos salir antes de que el gobierno suspenda. Que el gobierno suspenda, antes de que suspenda. Solo podremos salir después de que el gobierno decida que es seguro. Esperamos que todos los enfermos sean atendidos en los centros hospitalarios. Dios mediante, como dicen, Dios mediante, quer decir, que Deus como é que se diz? Deus como intermediário, Deus mediante, Deus queira, né? Vamos a ver outros exercícios. Aqui podéis parar, mirar, hacer apuntes, intentar hacerlo, volver las diapositivas, ¿ya? A ver aqui. Quizás nunca saber dónde de hecho se originó esa pandemia. Quizás nunca sepamos, verbo irregular. Quizás nunca sepamos dónde de hecho se originó esa pandemia. Esa pandemia no, ese coronavirus, ¿no? Ojalá el gobierno sepa lo que está haciendo. Yo estoy casi segura de que hay un elemento, por lo menos en ese gobierno, que no sabe, casi seguro, pero ojalá sepa. Para que ustedes
entiendan bien, tienen que hacer más ejercicios. Llamen a mi móvil tan pronto como, llamen a mi móvil, llamen tan pronto como significa tão logo que, tan pronto como lleguen al aeropuerto de La Coruña, lleguen. ¿Por qué lleguen? Porque llegar es como estudiar, estudien, lleguen, verbo regular, porque hay verbos regulares, ¿no? Y la última frase de aquí, cuando llegar tú, avísame que voy a recogerte, cuando llegues. E não precisa colocar o tu, porque quando você põe llegues, já se sabe que és tu. Quando llegues, avísame que voy a recogerte. Y ahora, para terminar, tengo una sugerencia. Completa con el subjuntivo la canción. Es una canción de Juanes. Yo no la voy a poner aquí porque si pongo la canción después me cortan por culpa de los derechos autorales, ¿no? Entonces tienes ahí a Dios le pido, Juanes, el enlace de la canción. Buscáis en YouTube y vais a completar con todo presente de subjuntivo. Solo hay una palabra que no es presente de subjuntivo. Una de esas palabras de ahí es una conjunción, un adverbio, aún, si no me equivoco, aún. Ya vais, cuando la escuchéis, hay una versión que tiene la letra también. Entonces podéis escuchar primero, después ponéis la letra y a ver si está de acuerdo. Que mis ojos, con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido, y ahí va haciendo un montón de pedidos. Entonces, a Dios le pido que, por ejemplo, que me oriente, que me ayude, son todas solicitudes, pedidos, que es para lo que sirve el subjuntivo. Aquí tenemos la primera estrofa, luego la segunda estrofa, que no voy a estar leyendo, la tercera estrofa, la siguiente estrofa, otra estrofa, que ahí no hay nada que completar, ¿no? Que es la parte más movida de la canción. Vale la pena escucharla, que os va a gustar mucho. La siguiente estrofa, otra estrofa, está súper divertido esto de estrofa, ¿no? Y algunas estrofas se repiten. Siguiente estrofa, y ahí otra vez la cosa que es tum 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 tum, y acabó, y se acabó la clase del presente de subjuntivo, ¿no? Espero que todo el mundo haya entendido todo, ¿no? Si no entendieron, pues busquen otro material, parar el vídeo, escuchar la canción, que vale la pena, escuchar todas las que queráis de Juanes, y completar, por favor, todo con el presente de subjuntivo. Suerte y hasta luego.